Muy buenos días, mi nombre es Wilber Joarlen Lainez Aguilar y vengo a hacer lo que es la exposición en nuestra actividad de presentación y video de exposición de Sociología de la Educación, actividad número 8. Para comenzar, tenemos una pregunta que es muy importante, lo que viene a ser, ¿qué es la sociología? Hay que tener la idea de que la sociología como tal es una rama, más que todo en el proceso de la investigación y el análisis, tenida al servicio de lo que serían las sociedades como tal. Se nos dice como tal que toda investigación sociológica utiliza el método científico, pero las técnicas específicas de recolección y análisis de datos tienden a ser diferentes. En este caso tenemos como lo que son cuatro opciones, lo que viene siendo tanto el experimento como tal, en el cual, como dice la palabra, se testea con la especialidad de crear o probar lo que serían opciones mediante el experimento, el estudio de observación mediante el cual los tenemos la capacidad para poder observar ciertas situaciones en las cuales estamos experimentando, el muestreo para conseguir los datos adecuados y correctos y los estudios de casos. Ahora bien, se nos dice que el estudio de observación difiere más que todo de lo que sería el experimento, pues porque un sociólogo como tal no manipula la variable en esta situación. Habla más que todo del contexto de que en este caso no dominamos como tal lo que vendría siendo el proceso de la investigación o el experimento, ya que solo tendemos la situación de observar o, de mejor decir, ir al campo de estudio y solo observar sin tener que interceder. La sociología, más que todo, se dice que es la ciencia. La sociología se dice más que todo que es la ciencia de los hechos sociales, más que todo que surgen como un producto. Ese producto es estar en base a la convivencia humana. El ser humano, más que todo, tiende más que todo a ser, o por decirlo así, a ser gregario, ya que la vida común se le es muy difícil y tiende a tener o a requerir de que exista la interacción con los demás, como es el proceso de la comunicación como tal, lo tenemos desde los inicios de la historia. Ahora bien, lo que encontramos es que tiende también a unirse a lo que serían grupos, clanes o tribus o naciones en este caso. Ahora bien, los antecedentes de la sociología. El hombre ha tenido como meta siempre conseguir logros que han quedado de lugar al conocimiento de lo conocido. Como decirlo en estas pocas palabras, si no se hubiera tenido la valentía para querer obtener ese logro, ese conocimiento se hubiera perdido. Podemos tener ejemplos, por lo menos, como lo que hubieran sido la, la gran valentía que tuvo, por lo menos, Platón con la publicación de sus diálogos, o incluso, por decirlo, el Renacimiento con sus aportes que hizo con sus escritos El Príncipe Maquiavelo, o en la modernidad, como podemos decir, las leyes del espíritu escritas por Montesquieu. Ahora bien, hay que tener clave esto. La palabra intuición viene del latín intuiri, que podemos decir poder mirar más adentro o poder contemplar. Es más que todo el contexto de decir, de poderse conocer a uno mismo, para poder tener la fuerza de la percepción, para poder tener el control del entorno. Ahora bien, la autoridad. Este concepto de la autoridad, más que todo, es algo que apareció en Roma, ya cuando se tenía control del poder real, pues entonces podemos decir que una persona tenía la voluntad real de poder imponerse la ley o las reglas a otros, ya fuera por el ejercicio de la fuerza o en cambio de algo, o fuera por una autoridad legitimizada, como es el caso de los reyes o emperadores en aquellos tiempos. Ahora bien, tradición. Se nos dice que es un conjunto de patrones culturales que genera o se hereda de los anteriores. En este caso sabemos que nosotros tenemos un contexto muy grande de tradiciones que han sido pasadas a lo largo de la historia, ya sea de nuestra manera generada por la herencia de padres a lo que serían hijos o también por la sociedad. Sentido común es el conocimiento que se adquiere por mediante la experiencia, ya que es a través de los sentidos de manera espontánea o dispersa. Podemos decir que son todo tipo de conocimiento que yo adquiero
tanto porque no lo quería, pero lo escuché, porque lo vi y lo hice y lo adquirí. Esto es lo que definen tanto como conocimiento natural o espontáneo, una de las primeras formas de adquirir conocimiento a lo largo de la historia. Aquí tenemos lo que es un cuadro como tal, que nos da a entender la idea, podemos decirlo así. La búsqueda de la verdad, que es nuestro punto principal como ser humano, da paso a lo que sería la intuición, la tradición y la autoridad. Y cada uno de ellos busca lo que es la observación, el sentido común, y esto nos da paso a lo que es sociología. Esto es como se convierte la sociología en una ciencia. Ahora bien, sociología urbana. Es más que todo es el estudio sociológico de la vida social e interacción humana en lo que serían las áreas metropolitanas. Más que todo esto es una disciplina normativa de la sociología que pretende estudiar estas estructuras de la sociedad en los tiempos modernos. Ahora bien, Max Weber y Emily Durkheim, sociólogos de estas épocas de la Revolución Industrial, se centraron más que todo en lo que sería la creciente social y sus efectos en la gente y la alineación de la anonimidad, tratando de entender cómo pensaban más que todas las personas en un contexto de urbanización, ya que no es lo mismo la calidad de vida en una urbanización que en una zona rural, por lo cual las personas o los grupos tienden a actuar y considerar de una mejor manera lo que quieren hacer. Sociología política es la ciencia que tiene como proyecto las actividades humanas en cuanto a satisfacer las necesidades del hombre. Hay que decir que es el arte de reír con eficacia los destinos de un pueblo. Sociología del trabajo. Podemos decir que, como lo especificaban en algunas teorías anteriores sociólogos, es la acción de poder trabajar, el trabajo intelectual como tal, o puede decirse como tal el trabajo normal que tenemos que hacer. En cualquier caso, es una misión y ocupación, no de los factores de producción de los fenómenos, sino por necesidad. Ahora bien, el socialismo. Tomaremos como elemento principal lo que vendría siendo el contexto social de que deriva la sociología. Ahora bien, cuando digo de sociología me refiero más que todo a acontecimientos sociales de los cuales pudimos observar, como lo fue el capitalismo, el industrialismo. A todo esto tenemos que denominarlo con un solo nombre, socialismo. Ahora bien, desde el comienzo de la era moderna, el mundo ha tenido el valor del conocimiento como fuente de riqueza y motor fundamental del bienestar de una sociedad. Podemos decir que en otro factor de esa misma unidad se nos decía que al mismo tiempo que las universidades crecían con un profundo interés por la naturaleza científica sobre lo que vendría siendo la física, la química y la biología, todo esto ilustró a lo que serían personalidades que son recordadas, como dijimos, que tuvieron el valor de actuar con lo que fue Comte, Spencer Durkheim, Emilio Durkheim como tal, y otros que quisieran asociar sociología a la física. A esto se le llamó física social. Eh, También se nos dice que la sociología de la educación es una rama de la sociología que se propone estudiar la educación como un hecho social más que todo manteniéndolo dentro de este dinamismo general de la vida social. Tengamos esto una realidad, nosotros como pedagogos, no confundir este término. La sociología de la educación no es pedagogía, sino sociología. No es una sociología aplicada, sino más bien una sociología especial. Esto es una de las varias ramas de la sociología de la familia, de la sociología del trabajo, la sociología de la religión, y que existe una gran variedad. Podemos decir que son especificaciones de la sociología general. Bueno, fue Emily Durkheim quien en 1902 con su discurso en la Sorbona, Francia, elaboró el primer trabajo de sociología de la educación. Esta fecha puede señalarse como la fundación de esta disciplina. La sociología de la educación o sociología aplicada tiene como objetivo tal estudiar la educación como un proceso social, analizar las instituciones educativas, sus relaciones y condiciones que se dan en ellas, observar de forma diferente los factores sociales que influyen en la educación. Desde la perspectiva de la educación, no solo se integra la sociedad, sino que se reproduce desigualdades sociales inherentes al capitalismo. Aquí entramos a la sociología desde el punto de vista marxista. La educación afirma y apoya la limitación de diferencias sociales y equipara lo que serían las relaciones educativas con las relaciones de producción
de la sociedad dominante o la clase alta. Conflictos de clase. Es el eje central del grupo dominante que modelan la educación en función de los intereses económicos y políticos. Teoría de la reproducción y la correspondencia. Se tiene que entender que la teoría de la reproducción como tal es la educación perpetúa las desigualdades sociales y reproduce las relaciones del poder propio de la sociedad capitalista. La teoría de la correspondencia es la que estructura las relaciones de la autoridad en la escuela, reflejan las relaciones de la autoridad en las organizaciones de trabajos de las sociedades en la actualidad. Esto significa que la educación no solo transmite conocimiento, sino que transmite patrones sociales que sostienen las desigualdades, es decir, a quién debemos de respetar o de por qué manera debemos de respetar. En este caso, personas que tienen más dinero o un estatus más superior a nosotros, o por decirlo así, quién nos ríen y cómo nos ríen y por qué nos ríen así, sin tener que poder voltear hacia arriba la cabeza y siempre estando en un estado dominados. Podemos decir que la nueva sociología de la educación nace como respuesta crítica a estos enfoques tradicionales. Es estudiar la educación desde la sociología del conocimiento, no solo cómo el sistema social quiere que la transmita. Podemos decir que en otros términos, aquí se exploró lo que sería la estratificación y el acceso al conocimiento, funciones que tenían el currículo como instrumento del control social y la relación del conocimiento escolar con la estructura social, entre otras cosas, tratando de ser lo más rápido posible y lo breve por la gran variedad que era este tema, uno de los más grandes, una de las más grandes de estas unidades, para ser preciso, con muchos temas. Muchas gracias por la atención.